Bueno, Silvia, se escucha y se ve muy bien. Gracias, Beatriz. Norma, Ana María, buenas tardes. ¿Cómo están? Norma, ¿qué tal, Norma? ¿Cómo estás? Silvia, Silvia, todo muy bien, gracias. Vamos a esperar, como siempre, unos minutitos, 2 minutitos más, a ver si alguien más entra al aula, sabiendo que, bueno, en este horario no todo el mundo puede ingresar, ¿verdad? Vamos a esperar unos minutos. Y allí empezamos, ¿sí? ¿Qué tiempo, Chiqui? Aquí en casa, digo. El viento se siente por todas las ventanas y las puertas. Recién mientras esperaba me recordaba, miren ustedes, la imaginación de las mujeres, como es. Me acordaba de Isla Negra de Neruda, donde él escribe, ¿se acuerdan? Los versos del capitán, ¿alguien lo leyó? O 20 poemas de amor y una canción desesperada, qué belleza, con el ruido del mar y las olas y en todo ese viento terrible, en Isla Negra, bellísimo, Beatriz, claro. Y entonces yo desde aquí, desde la humilde ventana que tengo a mi lado y que me está aullando terriblemente y la puerta, me llevé me fui para allá con la imaginación mientras las esperaba y esperaba la hora de encontrarnos. Bello poema, los dos son libros maravillosos, ¿no? Entrañables, entrañables. Este, mira, qué hermoso, Ana María, debe haber sido muy lindo programa debe haber sido. No han quedado programas así, de poesías, de música en la radio. Yo escucho mucho el programa de, ¿cómo es que se llama? Ferdi por Mitre, Norita Perlé, que es bellísimo, un bello programa, muy linda, música, hermosa. Pero en verdad no hay programas radiales donde se pueda disfrutar de la poesía, ¿no? Y de la música. Claro, leías autores puntanos y latinoamericanos. Ujú, ujú. Nunca lo escuché, Ana María, nunca, no. ¿En qué radio salía? ¿O por qué radios emitías? Ah, Beba de Genaro. Dimensión, mira vos. Solíamos escucharla, mi padre solía escuchar Dimensión. Pero yo no, bueno, ya obviamente no hablo con ellos. Momentos idealizados, no, nunca lo escuché. Habría que ponerlo de nuevo, ¿eh? Hay que rescatar el valor de la palabra, esto que decimos en el curso y que dice Freire y tiene que ver con lo que estamos hablando y que tiene que ver con la educación y con el contexto y con la necesidad de trabajar del 84 al 87. Mira, 3 años duró y nunca lo escuché. Este, pero era el tiempo en que me pasaba hasta las 12 de la noche en la universidad, ¿qué querés también? Este, Esto que tiene que ver con Pablo, lo decía, rescatar el texto, el valor del contexto y poder trabajar y poder constituirse como sujeto desde el contexto, desde cada uno de los lugares, de las realidades que uno tiene. Bueno, Martín, mi amor, yo creo que ya pasó el tiempo que habíamos prometido. Yo tengo una deuda con las chicas y voy a empezar por pagar la deuda que tengo con las chicas, porque el martes 7 me olvidé que tenía un pequeño obsequio para ellas, para leerles y bueno, de alguna manera también para mí,
porque era un pequeño escrito que tiene que ver con un libro maravilloso de Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, el autor, aquel autor entrañable que leíamos en los 80 y 70, por supuesto, los 70, ya el 80 no, por cierto. En los 70, antes del 76, antes del golpe, las venas abiertas de América Latina. Bueno, este autor maravilloso, escritor oriental, fallecido hace no tanto, Galeano escribió Los hijos de los días. Y él pone qué sucedió cada día, no importa el año, pero es como un poco la memoria de la humanidad, la que va haciendo en este libro Los hijos de los días. Entonces, para un 8 de marzo, que fue ayer, que fue el Día Internacional de Nosotras, y que yo me olvidé, lo tenía aquí en mi escritorio y cuando terminamos la clase dije, ay, bueno, pero ya había terminado y Martín ya había cerrado la sesión. Entonces él dice, homenajes. Hoy es el Día de la Mujer. A lo largo de la historia, varios pensadores, humanos y divinos, todos machos, se han ocupado de la mujer por diversas razones. Por su anatomía. Aristóteles, la mujer es un hombre incompleto. Santo Tomás de Aquino, la mujer es un error de la naturaleza. Nace de un esperma en mal estado. ¡Qué hombre desagradable! Martín Lutero, los hombres tienen hombros anchos y caderas estrechas. Están dotados de inteligencia. Las mujeres tienen hombros estrechos y caderas anchas para tener hijos y quedarse en casa. Bien, la concepción de la mujer de estos tres grandes personajes de la historia, el reformista, el reformador de la religión, Martín Lutero, Santo Tomás, el padre de la Iglesia, y Aristóteles, uno de los grandes padres de la filosofía griega y, por lo tanto, occidental, nuestra. Pero fíjense los conceptos, espantosos todos, por su anatomía. Por su naturaleza, Francisco de Quevedo dice, las gallinas ponen y las mujeres cuernos. San Juan Damasceno dice, la mujer es una burra tosuda. Y Arthur Schopenhauer dice, la mujer es un animal de pelo largo y pensamiento corto. Vean ustedes el gran pensamiento del enorme filósofo que es Schopenhauer. Y por su destino, dijo Yahvé a la mujer, según la Biblia, tu marido te dominará. Dijo Alá a Mahoma, según el Corán, las buenas mujeres son obedientes. Ese es el pequeño homenaje que quería darles el otro día y que por supuesto se pasó el tiempo y yo me olvidé. Vamos a acudir muchas veces a nuestro amigo Galeano en esa forma de concebir, entender y traer a la memoria lo que sucedió cada uno de los días a lo largo de la historia de la humanidad. Qué lindo, gracias. No, gracias a vos, Beatriz, querida. Es hermoso ver un poco así brevísimamente cuáles son los conceptos que ha habido acerca de la mujer a lo largo de la historia. Por supuesto que ustedes ya habrán escuchado cómo es la historia de las huelgas y cómo se produce el Día de la Mujer y todo lo demás. Pero sabrán también que las primeras huelgas de las mujeres son huelgas, la primera huelga de las mujeres se produce en el Peloponeso. Y es una huelga que tiene que ver con rebelarse por no querer relaciones sexuales con sus maridos, con sus hombres, con sus parejas, con lo que en ese momento había. De manera tal que, señoras, la primera huelga de las mujeres es
por el uso sexual que se hacía de ellas. ¿Mm? Eso también es importante tenerlo en cuenta. Bueno, dicho esto, vemos entonces saldada esa deuda, o por lo menos saldada parcialmente, y antes que se me terminen de caer todos los papeles que tengo aquí, ¿no?, para hoy, que son muchos, vamos a empezar la clase de hoy. Entonces, vamos a comenzar con fíjense, el módulo 1, dice la enseñanza para la comprensión, y dice, ¿por qué el título del curso? ¿Se recuerdan cuál era el título del curso? Estrategias, inteligencias múltiples, cognición, como es el título que le ha puesto aquí Martín, cognición y estrategias. Y ayer decíamos, y el otro día decíamos, el enorme espacio que ocupa en este momento la formación docente, el enorme lugar que debe y tiene que ocupar, y cada vez más es la preocupación, no solo en las instituciones formadoras de docentes, sino también en los gobiernos, en los equipos gubernamentales, aún, fíjense, o por lo menos en los países más desarrollados, ¿verdad? Las propuestas políticas. En las propuestas políticas también hay un lugar para ese cómo formar al docente que tiene que formar a otros, o sea, cómo formar formadores. Habíamos dicho otra vez que la formación docente es un tema que suscita permanentemente nuevas miradas, especialmente si la formación docente está vinculada o la relacionamos con la práctica docente. En ese caso se implican caminos de búsqueda, se implican aperturas, se implican interrogantes, habíamos dicho. Y también dijimos y hablamos rápidamente de que esta práctica docente tiene y posee, está determinada, diría yo, por diversos atravesamientos que, si bien tienen que ver en mucho sentido y en muchos aspectos con lo macroeducativo, es decir, con factores de índole político, lógico, social, cultural, económico, tecnológico, no lo dejemos de mencionar ni nos olvidemos de él, porque es un elemento que no solo atraviesa las prácticas, sino que las determina en este momento las prácticas docentes, sino que también tenemos que considerar un elemento fundamental que se produce en el aula, que es el encuentro entre las subjetividades, es decir, entre el encuentro de las personas que están allí en el aula, el encuentro de los alumnos entre alumnos, de los alumnos y el docente, o los docentes, si está trabajando el equipo en el aula, y entre los alumnos, el docente, los docentes y el conocimiento. Y allí esto lo tenemos que mencionar, lo tenemos que decir. ¿Por qué? Porque tiene un papel fundamental, porque va a ser un elemento que puede facilitar el aprendizaje, que puede ayudar en la comprensión, o bien puede obstruirla totalmente. ¿Por qué? Porque aquí se están jugando relaciones de poder y de saber. Y ustedes saben, como docentes de diferentes niveles, aún en la escuela primaria, aún en el jardín, que los docentes manejan ese poder, y a veces de una manera muy perversa. A veces, por supuesto, no todos son iguales docentes, pero hay gente muy perversa para manejar estas relaciones que tienen que ver con el poder saber, y lo hacen valer, de manera tal que es ese encuentro de subjetividades, ese atravesamiento que se produce en el aula, no lo podemos obviar, no podemos olvidar, sino que al contrario, todo lo contrario, tenemos que tenerlo allí trabajando. ¿Dónde? En el núcleo de nuestra reflexión. Yo estoy molestando permanentemente sobre la necesidad de establecer esa reflexión cotidiana sobre cada una de nuestras acciones que realizamos en el aula. Y bueno, y allí entonces hay que tener una vigilancia muy particular acerca de cómo se maneja, cómo manejamos el poder
y esas relaciones para con el alumno, con el educando, con el estudiante, como ustedes quieran denominarlo, pero tenerlo en cuenta, manejar esa relación y ver cómo nosotros procediendo con esa relación de poder saber. Es fundamental. Decía Foucault, y bueno, esto Martín lo sabe muy bien, a pesar de que él no se ha dedicado al estudio de la educación, pero sí es un estudioso de Foucault, así que seguro sabe de qué estoy hablando, ¿no es cierto? Ahora, nos remite nuevamente a nuestro gran interrogante que planteamos en la clase desde el primer día. ¿Cuál es la preparación, en consecuencia, más adecuada para lograr, por aquí me entra viento, por eso me he puesto esto, cuál es la preparación más adecuada para lograr una formación que sea capaz de dar respuesta a los principales interrogantes que provienen de las demandas legítimas de una sociedad que está en crisis, en absoluta crisis? Fíjense lo que ocurrió ayer en lo que supuestamente era una marcha de las mujeres, una marcha para realmente llevar mostrar, explicitar, publicar una demanda legítima, ¿no? Estoy pensando en la ni una menos, en la no agresión hacia la mujer, en basta de agredir a la mujer. Miren en lo que generó, miren a dónde fue a parar. Entonces, esa sociedad que evidentemente está en crisis, sociedad nuestra, porque está atravesando un grado de violencia tan enorme, que ya ha abarcado a todos los ámbitos y a todos los espacios, y no solamente espacios que tienen que ver con las mujeres, sino todos los espacios de la sociedad. Esta sociedad nuestra está en crisis, por supuesto, no solamente tiene que ver con un solo factor, sino que aquí hay muchas causas. Siempre la realidad es multidimensional, multicausal, nos va a decir enseguida el pensamiento complejo, ¿verdad? Entonces, desde allí, ¿cuáles son los desafíos de este siglo XXI, desde estas demandas que nos está solicitando la sociedad? ¿Cuáles son los desafíos de este siglo XXI? Yo, de alguna manera, sistematicé o enumeré 5, pero por supuesto que hay muchos más. El primero, que ya lo estuve comentando a ustedes ayer, antes de ayer, que es que la educación debe ser para de una vez y para siempre. Si nos educamos desde aún antes de salir de la pancita de mamá, el bebé se está educando desde que está allí en el vientre de la mamá, porque está recibiendo estímulos sonoros, está recibiendo afectos, está recibiendo agresiones, todo eso ya es educación. El chico, el nene, el bebé que está allí, él siente todo, y desde allí tenemos que empezar a considerar. Y en ese caso, no sé si no son más sabios los chinos y no tienen más razón que nosotros en considerar la edad de las personas desde que son gestados. Ellos no cuentan la edad desde que salimos de la panza de mamá, sino desde que son gestados, desde que las personas son gestadas, porque consideran desde que allí están recibiendo influencias, y verdaderamente hoy, a la altura del desarrollo de las ciencias, sabemos que es así. Y yo lo decía a esto en otro sentido, lo decía tomando un concepto que también fue de los 70, que era de la educación permanente, ¿no es cierto?, de Edward Ford. Bueno, ese concepto de educación permanente, ese concepto que nos dice que nosotros nos educamos desde que nacemos y durante toda la vida hasta que morimos. Ese otro conceptito que lo mencioné y dije, qué maravilla cuando leía a Freire, y dije, acuérdense de este concepto, el de la educabilidad. Y dijimos también que de la educabilidad era una cuestión que tenía que ver con la capacidad de recibir educación. Bueno, esa capacidad, esa educabilidad la tenemos desde que nacemos hasta que nos morimos. Nunca dejamos de educarnos, aunque no vayamos al colegio, aunque no vayamos a la universidad, aunque no vayamos a recibir una educación formal en alguna institución, nunca dejamos de educarnos. No olviden nunca, la sociedad educa. Decía Ana María lo de la radio. La radio educa,
En los programas radiales educan, los programas televisivos educan, todos los medios de comunicación, toda la sociedad, toda la cultura, todo el contexto educa. Por eso nosotros nunca dejamos de educarnos. De allí la importancia de este concepto que mencionaba el otro día de educatividad, educabilidad. Educatividad es en el docente, capacidad de transmitir, de emitir o de enseñar conceptos o educación. Y la educabilidad es en el sujeto que la recibe, ¿verdad? Ese es el primer concepto, el primer gran desafío. ¿Cómo educar a las personas durante toda la vida? Siempre, sean niños, sean adolescentes, sean abuelos, las personas nos educamos durante toda la vida. Primer gran desafío. Segundo gran desafío, la educación debe ofrecer no una especialización en una determinadísima temática que pertenece a una disciplina, sino que debe ofrecer formación o habilidad en distintas capacidades, capacidades que nos van a permitir cambiar, lograr los cambios. Esa es fundamental, la capacidad de cambiar, porque recuerden, y aquí va el tercer desafío, no sabemos cuáles van a ser los oficios, van a ser necesarios o que van a ser imprescindibles dentro de 10, 15, 20 años. No sabemos cuáles van a ser los oficios, por tanto tampoco sabemos cuáles van a ser las carreras que se van a necesitar formar. ¿En qué vamos a formar? ¿Vamos a formar en cibernética? No lo sé. Por de pronto hoy sabemos que tenemos que formar en neurociencia. Bueno, antes no estaba esa posibilidad. Teníamos allí sí esbozos de lo que era la cibernética y la cibernética de segundo orden, estoy hablando de los años 70 naturalmente, pero no teníamos este avance maravilloso que ha desarrollado la neurociencia. Hoy sabemos que es imprescindible. Bueno, allí tenemos por ejemplo algo que hace 20, 30, 40 años atrás no habíamos pensado. Cómo ha evolucionado la ciencia, ¿no es cierto? Tercer desafío entonces. El cuarto desafío es, uno también mencionábamos y que también lo veíamos, lo vamos a ver enseguida con la maestra de Mafalda. El conocimiento crece en forma exponencial y es tan enorme la cantidad y la calidad de conocimiento que se produce que es imposible abarcarla. Yo decía, la maestra va a 30 kilómetros y me la imaginaba a la maestra que yo las he tenido. También he tenido otras bellezas de maestra, por supuesto, geniales, divinas, extraordinarias seres humanos, pero me imagino esas maestras que hacen gasalla, empleada pública, que llegan cansadas, con los zapatos torcidos, con las piernas reventadas. Bueno, las maestras que van a 30 kilómetros por la cantidad de conocimientos y los alumnos que van a 200 kilómetros con su teléfono e internet. Entonces, ¿cómo hacer con ese desafío? ¿Cómo saldar esa distancia, ese gran hiato que tenemos entre la información y el conocimiento que manejan las maestras, los docentes? Y sobre todo, si no se actualizan. Eso es fundamental. Actualización permanente, capacitación permanente, estar pensando permanentemente en esta cantidad de conocimiento que se produce y sobre todo en la calidad del conocimiento, en los diferentes avances científicos. 7 planetas hay en el sistema solar, dice la maestra un día en la escuela normal mixta, y el alumno le dijo, no señorita, no son 7, son más. Son 9, ¿y vos de dónde sacás eso? Y bueno, y entró una discusión, te aplazo o no te aplazo, y resulta que el chico era hijo de un profesor de física que le gustaba mucho la astronomía, y entonces estaba un poco más actualizado que la profesora. Y estoy hablando de una maestra de la normal mixta. No se me vayan a resentir, no se vayan a enojar, no se vayan a... Estoy hablando de una situación que se produjo hace muchos años atrás. No experiencias directas, pero son realidades, porque ya se los he mencionado, yo empecé mi carrera formándome con el director y el vicedirector de la Escuela Normal Mixta, fui ayudante de ellos, entonces recibía las experiencias que me transmitían ellos. Por tanto, no son inventos míos, pero no se enojen, no se disgusten si es que alguna de las chicas que están son maestras,
allí, o son docentes en la mixta, porque el es que es mi banco de datos, y entonces es a que apelo, pero no me vayan a interpretar mal, por favor. Son realidades que no solo ocurren, lo que pasa es que además la pongo a la normal como ejemplo de escuela modelo, porque tampoco olviden que la escuela normal es la escuela piloto era la escuela piloto de la Facultad de Educación, de la Facultad de Ciencias de la Educación, cuestión que se ha revertido totalmente, ¿no es cierto? Bueno, y el quinto desafío que tenemos que tener en cuenta para poder resolver estas cuestiones y seguir definiendo cómo debe ser la formación docente, cómo debemos trabajar, es decir, cómo debe ser esa práctica docente en el aula, tiene que ver con la irrupción de las TICs, la irrupción de estas buenas niñas que llegaron para quedarse y la necesidad que tenemos de incorporarlas sí o sí a las formas de trabajo del aula, porque ellas ya nos han ganado la batalla. Esos son los grandes desafíos que yo apunté. Seguro que hay muchísimos más, pero bueno, de alguna manera, para por lo menos enumerar algunos, ¿no es cierto? Ahora, muy bien, si yo focalizo la mirada en el aula y pongo puntualmente el lente allí, voy a encontrarme una cantidad de muchos más interrogantes. Por ejemplo, y esto Paola no sé si está hoy día, no la vi, Paola Guzmán, Paola Ivana, no la veo. Bueno, por ejemplo, ¿qué debe aprender? ¿Qué debe aprender quién va a enseñar? ¿Qué debe aprender esa maestra, esa niña que está estudiando para ser maestra de educación inicial? Beatriz, ¿qué debe aprender de literatura o de letras esa chica que está para ser profesora ¿cómo es que se llama? De letras ahora, ¿verdad? Entonces, ¿qué debe aprender para enseñar? ¿Para enseñar a quién? ¿A los más pequeñitos? ¿A los chicos de escuela primaria? ¿A los chicos de la secundaria? ¿Qué debe aprender? Ese es un desafío en el aula, un desafío concreto. ¿Qué aprender? El otro, una tensión que vean, ha atravesado a las instituciones universitarias desde que se constituyen como instituciones universitarias allá en Europa en la Edad Media. Esa es una de las tensiones clásicas que caracterizan a la universidad como institución de formación superior desde el origen mismo. Cómo articular la relación teoría-práctica, cómo hacer esa relación para no irnos totalmente hacia la teoría o no quedarnos totalmente en la práctica. Esa es una cuestión absolutamente nodal para la enseñanza en la universidad y por eso nosotros la caracterizamos como una tensión clásica de la universidad desde el origen, desde la universidad histórica, pero también en la universidad actual, en la actualidad. Es una tensión que no se ha podido resolver en el sentido de que no se puede dar una respuesta de una vez y para siempre en este interrogante, sino que hay respuestas parciales, hay respuestas momentáneas para cada uno de los tiempos, pero no hay una respuesta única, válida para todos los tiempos, como hay tantas cuestiones que no hay una respuesta única y válida, ¿verdad? Pau, ahí estás. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, esto que te estoy diciendo, debes aprenderle a los chiquititos de jardín. ¿Qué debe aprender? Bueno, y otro de los interrogantes, ¿cuáles son las metodologías? ¿Cuáles son las mejores formas de llegar al alumno? ¿Cuáles son las mejores estrategias? Vamos a decir hoy, ya no vamos a hablar de estrategias, trabajar más y mejor para que el alumno comprenda cómo llegar a ese alumno. Por tanto, cómo enseñar para que los sujetos que se están formando puedan comprender más y mejor los diferentes contenidos, sean de las ciencias naturales, sean del arte, sean de las ciencias sociales. ¿Cómo enseñar? ¿Cómo enseñar? Problemas fundamentales y los hay. Luego,
cuáles son los conocimientos fundamentales. Y este es otro de los grandes problemas clásicos de las instituciones de formación de nivel superior. ¿Cuáles son los problemas los conocimientos fundamentales a enseñar para no caer en lo que se criticó del modelo pedagógico tradicional, que era el enciclopedismo? ¿Se acuerdan? Nosotros somos hijos del enciclopedismo. Todos somos hijos del enciclopedismo. Eso que por allí fue una virtud, yo lo tengo todavía sin resolver, porque fíjense que en muchos países del mundo, por ejemplo, cuando, y estoy pensando en los grandes centros científicos, inclusive la NASA, cuando van los argentinos a integrarse en los equipos multidisciplinarios, por allí es una virtud y le suma muchísimo más puntaje la formación que tiene un argentino. Ante la formación de un estadounidense propiamente y un argentino se quedan con la del argentino, porque nosotros tenemos esa formación enciclopedista, cultural, completa, que no la tienen en otros lugares del mundo. Entonces, por eso digo, todavía no lo tengo resuelto a esto, de si verdaderamente la enseñanza enciclopedista fue negativa, tan negativa en la enseñanza, o cómo realmente debe ser resuelta esa tensión. Pero es diferente el saber cuáles son los conocimientos fundamentales. Ahí hay otro foco, no me interpreten mal. Una cosa es lo que estaba diciendo de los conocimientos enciclopedistas y cómo resultaron hasta beneficiosos en un determinado momento. Pero otra cosa es cómo seleccionar adecuadamente esos contenidos que son fundamentales para este tiempo, para este lugar, para esta carrera, para este tipo de alumno. ¿Me comprende? Es distinta la situación. Y luego, ¿cómo los debo organizar? ¿Cómo debo organizar esta tarea en el aula? ¿Cuáles serán las estrategias? Dijimos primero, ¿cuáles son esos contenidos que yo selecciono como los más fundamentales, los más importantes para este tipo de alumnos, para esta escuela, para esta formación? ¿Cómo organizar la tarea? ¿Y cuáles son las teorías más significativas actuales? ¿Cuáles son las teorías más significativas actuales? Por ejemplo, se me ocurre una cuestión que, a ver, yo siempre que hablo lo voy a hacer desde el lugar donde estamos. Estamos en un aula de un posgrado de docentes que se supone están en un nivel superior de la enseñanza. Por tanto, aquí podemos hablar de religión, podemos hablar de política, podemos hablar de todos los temas y no declararnos ni ofendidos, ni heridos, ni nada que tenga que ver. En realidad estamos hablando como personas adultas. Entonces, por ejemplo, decía yo, ¿cuáles son las teorías más actuales? Fíjense, en un determinado momento, dentro de lo que es la formación en biología o en ciencias naturales, aquello que trabajábamos tanto en los años 80 y algo, en los planes de estudios cuando salió la ley de educación, la ley federal de educación y que teníamos que formar profesores para el E3, ¿se acuerdan? El polimodal, y eso tenía que convivir, porque tenían que ser profesores en el EGB3 y en el polimodal juntos, y nosotros que veníamos de formar bachilleres, maestros, mucho antes, pero sí bachilleres, sí escuelas técnicas, y entonces, ¿cómo hacíamos para dar ciencias naturales? Yo trabajaba, por supuesto, para la Facultad de Química en ese momento, por eso estoy hablando de esto. Y entonces el gran conflicto allí era, en los profesores, ¿no? En los profesores que estaban en el aula, no en nosotros que estábamos trabajando en las sugerencias curriculares, digamos, era si yo doy esta mirada o me quedo con esta teoría o me quedo con esta visión, estoy dando una visión que pertenece al creacionismo. ¿Mm? Y no puedo dar una mirada que tenga que ver con el darwinismo. Eso es positivismo. Eso es aceptar que
el hombre viene de otra especie, que no tiene que ver con Dios, y entonces se caía en una discusión bastante estéril, bastante difícil de saldar. Bueno, es un poco eso, ¿no? Lo que estoy diciendo. ¿Cuáles son las teorías más actuales? Esto que veíamos el otro día. A la Tierra le aparecieron hermanas. ¿Cuál es la teoría que yo sigo manejando para enseñar cuántos años tiene la Tierra, cómo se constituyó, cómo se organizó, cómo apareció, cómo empezó a aparecer el agua, cuáles son las eras geológicas? Es decir, todas esas temáticas que tienen que ver con lo que va sucediendo y con los cambios que se van produciendo inexorablemente y a cada instante en cada una de las ciencias, ¿verdad? No tiene que ver con herir a nadie, ni con una concepción de mundo y de vida, que todos, por favor entiéndanme bien esto, que todas ustedes como docentes, como profesionales de la educación, deben tener, porque es una exigencia profesoral, deben tenerla. No importa cuál sea, tienen que tenerla. Y más vale que es distinta, todas son diferentes, porque todas nosotras somos diferentes. Lo que tendremos que encontrar serán puntos de encuentro, formas de diálogo, maneras de congeniar una cosa con la otra para beneficiar y para mejorar a ese chico que está allí, que está esperando que nosotros le demos lo mejor de sí. Esa es la cuestión. Y bueno, y entonces, ¿cuáles son? Aparece otro gran desafío que tiene que ver con lo que estoy hablando. ¿Cuáles son las teorías de base que adopta el docente? ¿A qué teorías adhiero yo? Rápidamente hablando, todas en este momento se van a autodefinir como constructivistas, todas van a decir: yo adhiero a una acción psicológica constructivista, yo considero que el alumno construye su conocimiento. Muy bien, pero aún dentro de ese constructivismo, de ese gran grupo de teorías psicológicas que hemos armado los teóricos, está Vygotsky. Y Vygotsky no pertenece al constructivismo, porque cuando Vygotsky vivió, muere en el 1933, nadie hablaba del constructivismo. Esta es una cuestión que vino después. No estoy diciendo que no lo sea, no estoy diciendo que esté mal puesto, no estoy diciendo, no me interesa eso, pero digo, hay gente que dice: yo adhiero a Piaget. Bueno, está bien, adhiera a Piaget, pero déjeme que yo en Vygotsky. ¿Me comprenden? Cada una tiene libertad y puede hacerlo porque es una exigencia ética. Lo dice Freire, lo dice cualquier manual de pedagogía. Y finalmente, ¿qué grado de reflexión sobre las propias intencionalidades? Porque toda acción educativa tiene una intencionalidad. Es decir, yo cuando me coloco frente de un alumno, tengo consciente o inconscientemente una intencionalidad. Yo algo quiero hacer con ese alumno. Entonces, ¿cuál es el grado de reflexión que yo hago acerca de mis propias intencionalidades en relación a el sujeto que voy a formar? ¿Cómo lo explicito? ¿Lo tengo claro? ¿Lo puedo llegar a reflexionar? ¿Lo puedo llegar a manejar desde la reflexión? Entonces, el título del curso tiene que ver con todo esto que estoy diciendo, ¿no es cierto? Con todos estos interrogantes, con todas estas grandes, con estos grandes desafíos que aparecen aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué las inteligencias múltiples? ¿Por qué tenemos que hablar de inteligencias múltiples? ¿Hay una sola inteligencia? Bueno, eso es lo que va a tratar el curso, ¿no es cierto? Vamos a tratar de ver de que no hay una sola inteligencia. Lo hubo durante tiempo que la psicología así lo creyó y por lo tanto la didáctica y la pedagogía lo tomaron, y fue muy útil tomar toda esa concepción de inteligencia en ese momento. Fue una gran forma de avanzar para la pedagogía y para la didáctica. Pero hoy día no podemos seguir sosteniendo esos conceptos. Entonces veremos por qué hablamos de inteligencias múltiples y por qué hablamos, y decíamos el otro día cuando escribí acerca de
de los nenes, de las nenas, eran dos nenas, la nena que dirigía la orquesta, el coro de la iglesia, divina, divina, era una preciosura. ¿La pudiste ver, Paola? Y la otra nena que hipnotizaba a los animales. Son distintas habilidades, son distintos tipos de capacidades que tiene cada una de esas niñas. Entonces, es diferente. Ahora, probablemente tengan más dificultades en algunas otras habilidades, capacidades, pero no por eso vamos a condenarlas y las vamos a dejar con las que tienen y no vamos a hacer ninguna otra cosa más. Paola se durmió. Bueno, ¿por qué cognición? Esta otra pregunta que me pone Martina acá dentro de este círculo que ha hecho de todos los chicos, con cada uno con sus diferentes inteligencias. ¿Por qué cognición? Aquí estoy. ¿eh? Me has puesto 100 veces el lápiz y discúlpame, pero no te lo había. Sí, sí, ¿por qué cognición? ¿Por qué cognición? Bueno, cognición por todo esto que estoy diciendo, ¿verdad? Todo lo que he hablado tiene que ver con la capacidad y con la necesidad de reflexionar siempre, todo el tiempo de trabajo áulico acerca de nosotros, acerca de nuestro trabajo, acerca de nuestras acciones en el aula, acerca de cada una de las actividades que vamos proponiendo en el aula. Y cómo es esa manera de reflexionar, esa forma de reflexionar, esa vigilancia estricta que tenemos que ejercer sobre nuestros propios conocimientos, sobre nuestras teorías, sobre nuestra manera de entenderlo y transmitir ese conocimiento o de enseñar ese conocimiento, tiene que ver con la reflexión y con la posibilidad de crear lo que por ahí Bourdieu denomina el hábito o el hábitus de los docentes, que es una necesidad. Y entonces vamos a ver que resulta que para ese tipo diferente de inteligencias que mencionábamos, con la que tenemos que lidiar, pero para la que tenemos que también tener en cuenta y muy presente de que no solamente habrá inteligencias cognitivas, es decir, racionales, sino también hay una inteligencia afectiva y por supuesto hay una inteligencia social. Entonces, para ese tipo de inteligencias, para ese sujeto humano, para ese individuo integral, como decía la educación griega, a ese sujeto integral tenemos que buscar formas de llegar, maneras de poder enseñar y maneras de que él comprenda mejor el conocimiento. Es decir, tenemos que estar aquí, en estrategias de inteligencia. Tenemos que tratar de o lograr la forma, encontrar la forma de llegar a él. ¿Y por qué vamos a tener esta necesidad? Decíamos, porque el siglo XXI nos presenta y nos muestra esta imagen maravillosa, que luego cada una de ustedes dirá a qué cree que pertenece, nos muestra cuál es la realidad de este siglo XXI. Este siglo XXI que está tratado de explicar desde el pensamiento complejo. Fíjense la imagen que pusimos con Martín. No fue una imagen casual, fue una imagen que tiene que ver con muchas cosas. Yo diría rápidamente, sí, Martín, mi amor, ya sé, el lápiz, acá está, chicas, ahí, ahí está el pensamiento complejo. Esta imagen que puede tener que ver con imagínense una arteria de nuestro cuerpo y que ha ingresado a ella alguna medicación y el efecto de esa medicación en esa arteria o en esa vena va a producir una serie de desplazamientos y corrimientos fluidos y de, bueno, por supuesto, de sangres y de plasmas, etcétera, etcétera. Y si uno lo mira con los extraordinarios que hay ahora, va a encontrarse con este tipo de imágenes. Pero resulta que también esto puede darse en una explosión de una estrella,
también puede darse con un meteorito o algún elemento que se vaya acercando a la Tierra. También puede tener que ver con muchas cosas. Si ustedes son observadoras, y de hecho lo son, hay elementos para que ustedes determinen a qué pertenece esta imagen. Lo que quisimos mostrar nosotros es que esta realidad no es simple, sino que es una realidad que tiene necesariamente múltiples dimensiones. Por lo tanto, estas múltiples dimensiones existen múltiples miradas y múltiples explicaciones. La realidad no es simple, no es simplista, quiero decir. No hay una lectura lineal de esta realidad, no podemos hacer una lectura lineal. Fíjense, yo dije, una arteria puede ser una estrella que explota, puede ser un meteorito, puede ser un volcán que también está entrando en erupción. Hay tantas cosas que puede ser. Esta imagen lo que está mostrando es que este siglo XXI está presentando una realidad social muy compleja que no amerita una sola mirada, que no amerita una sola explicación, sino todo lo contrario, sino todo lo contrario y todo lo opuesto. ¿Qué significa una epistemología compleja? Antes voy a decirle una sola cosa. ¿Quién habla de epistemología compleja? En verdad les diré que la epistemología compleja no es una teoría, no es como decíamos acá, no es una teoría, tampoco se trata de una concepción, un paradigma, sino que diremos que, siguiendo a Morin, que es quien la va a proponer, un conocimiento, chicas, es el conocimiento, la manera de entender el conocimiento. Tanto, esta epistemología compleja significa lo que está tejido junto. Es un tejido de constituyentes heterogéneos, dice Edgar Morin, que están inseparablemente asociados, que presentan la paradójica relación de lo uno y de lo múltiple. La complejidad es efectivamente un tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, etcétera, que constituyen nuestro mundo fenoménico. Bueno, no hay un acuerdo definitivo acerca del término complejidad. Complejidad es una epistemología general que no se trata de un problema o que no se aboca al tratamiento de un problema científico solamente, sino también abarca todos los problemas sociales, todos los problemas éticos, todos los problemas políticos, del arte, de la literatura, de las ciencias, etc. Es una epistemología del conocimiento del conocimiento. Es un pensamiento que está abierto a la incertidumbre, trabaja con la incertidumbre. Bueno, y en relación a quién lo propone y por qué lo propone. En este pequeño libro, a ver si lo podemos ver, Los 7 saberes necesarios de la educación del futuro, editado por Nueva Visión en el año 2000, en Buenos Aires, por supuesto, de Buenos Aires 2000, dice, ¿quién es este señor Edgar Morin? Morin, sociólogo, filósofo, propulsor de un conocimiento multidimensional de los fenómenos humanos, se ha dedicado a elaborar un método capaz de aprender la complejidad de lo real y es autor de obras fundamentales, entre ellas La naturaleza de la naturaleza, La vida de la vida, El conocimiento del conocimiento, Tierra Patria, que es hermoso ese conocimiento, La cabeza bien puesta. Les estoy mostrando, ¿no es cierto?, los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, y por ahí tenía otro más también, La educación en la era planetaria. Son todos libros muy bonitos, hermosos para leer, para llevar cuando uno va en esos viajes cortos por allí. Y además son ediciones de bolsillo, o sea, puedo meter en el bolsillo del piloto de cualquier lugar y no va a pesar ni va a molestar. Libro maravilloso. ¿Por qué surge la propuesta de Morin?
la necesidad, como dice él acá, propulsor de un conocimiento multidimensional. Y esta imagen que yo decía, no podemos explicarla de una forma lineal, sino que tenemos que entenderla desde múltiples miradas, desde múltiples teorías, y entonces sí la necesidad de la confluencia, de la transdisciplina, no de la inclina, sino de la transdisciplina, que vamos a ver en otro momento si ustedes quieren que signifique otra cosa, surge porque piensen un poquito y volvamos la mirada hacia atrás. Siglo XVII, Kepler, Galileo y Newton comienzan a derribar el paradigma aristotélico de que sostenía, tiene un libro de antropología, ¿no? Sí, sí tiene un libro de antropología. Sí, Martín. Varios. Hay uno de ciencia, de arte, perdón, hay otro del amor, que hay libros bellísimas, ¿no? Le han salido cosas bellísimas, pueden bajarlas también de internet, hay muchas conferencias maravillosas de él, hay muchas hermosas de Edgar Morin. Decía yo Kepler, Galileo y Newton. Siglo XVII, piensen ustedes que lo que hace Galileo es derribar la concepción aristotélica heliocéntrica. Aristóteles durante todos esos siglos mantuvo la concepción de que el centro del universo era la Tierra y que además nuestro universo estaba clausurado por un círculo de estrellas fijas. Toda esa quietud, todo ese universo quieto, todo ese universo de un solo tiempo, de que todo está superitado y que todo sucede indefectiblemente y de una manera estática, quieta, va a romperse cuando Galileo dice, bueno, por supuesto ya había periscopio, ¿no es cierto? Ya lo habían sacado. Galileo dice, no es la Tierra, derriba esa concepción heliocéntrica, el centro del universo es el Sol. Perdón, heliocéntrica es la concepción de Galileo, geocéntrica es la concepción geocéntrica es la concepción de Aristóteles. Ahí Marvin está anotando una página en donde pueden encontrar cosas hermosas de Morin. También está la Universidad de Edgar Morin, que funciona en México, que es multiversidad, ¿no? Hay doctorados, maestrías, diplomaturas, etcétera, que también están muy, muy bien organizadas, ¿verdad? Bueno, esta concepción que derriba Galileo, que es la de Aristóteles, que es la geocéntrica. La Tierra no es más el centro del sistema, es el Sol. No surge de un día para el otro, sino que fue surgiendo de muchos otros científicos que fueron diciendo que la Tierra no era el Sol. Ocurría que allí hay muchas cosas más científicas en el medio, y ustedes saben que un paradigma no se cae de un día para el otro, sino que es necesario mucho camino para andar y demostrar que bueno, este paradigma no está dando todas las respuestas que necesitamos y entonces recién allí se cae. A partir de allí viene un predominio de la física, de la matemática, de la lógica, cada vez más y más fuerte, que hacen que las ciencias sociales, hasta hace algunas pocas décadas las encontrábamos como que algunos científicos las denominaban ciencias blandas. Todas esas ciencias sociales y humanas, y la filosofía incluida, y la literatura, Beatriz, y el arte, no eran, bueno, la literatura no son ciencias, por cierto. Bueno, vos me vas a decir que la literatura tal vez que sí, pero el arte no. Bueno, ya hay allí enormes discusiones, porque todo tenía que entrar dentro de lo que sería el método que establecía la física. Todo aquello que no entrara dentro de los cánones que estableció la física no era científico, no era el método de la ciencia. El método por excelencia de la ciencia estaba fijado por la física. Y bueno, por supuesto la matemática. ¿Por qué? Porque la matemática escapaba a lo que podía ser interpretación de la religión, y etcétera, etcétera. Y allí vienen una cantidad de cosas que hay que considerarlas y que no las vamos a poder ver en este momento. Pero bueno, ¿cómo va apoderándose del campo científico
toda esta concepción que nosotros vamos a conocer como positivista en el siglo XIX y que se va a solidificar a partir de la declaración del Círculo de Viena, que se produce más o menos en el 1921, cuando el Círculo de Viena establece cuáles son esos grandes paradigmas que sostiene el positivismo, ¿no? Pero cómo también en el tiempo se derrotar a esta concepción positivista y de demostrar que había conceptos y elementos que no podía explicar el positivismo y que era necesaria otra mirada y que era necesaria otra forma de entender el conocimiento para poder entonces entender lo que verdaderamente hacía al sujeto humano. Y entonces aparece por el año 60 un libro también de bolsillo muy, muy lindo que anda por ahí, que es La estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Por supuesto que antes estuvo Popper, que era un neopositivista, ¿no? Que también es interesante leerlo, Popper. La literatura es arte, bueno, maravilloso, Beatriz. Kuhn establece en las revoluciones científicas que las ciencias no pueden entenderse si no es mirando la historia y cómo se han ido desarrollando esas historias, en qué momento ha habido cambios de paradigmas, etc. Hay toda una nueva manera de entender la ciencia y entonces eso va dando lugar a que aparezcan nuevos campos de conocimientos que antes tal vez el positivismo clausuraba esta forma tan dogmática de decir esto, si se adapta al método de la física, es ciencia, si no se adapta al método de la física, no es ciencia, ni siquiera entra en el conocimiento de las protociencias. Bueno, chao, las clausuraba. Bueno, aquí no, aquí hay otra mirada, otra forma de entender. Y entonces vamos a ver que van a aparecer otras ciencias, ¿no? Hoy en día hay una cantidad de ciencias nuevas. Yo hablaba hace rato de la cibernética de segundo orden, sí que hay una de primer orden y hay una cibernética que yo vi cuando era estudiante en psicología en los 70. Bueno, está también lo que es la termónica, está la teoría de los juegos. Todas esas nuevas teorías, esas nuevas maneras de entender el mundo, son las que constituyen la base de esta epistemología compleja. Lo que ha hecho este señor, este gran pensador francés, filósofo y sociólogo, es un poco reunir los aportes de todas esas ciencias y tratar de entender este mundo complejo y encontrarle diversas explicaciones. Y entonces esta epistemología compleja, como están viendo aquí, sostiene que la integra a esa forma simplificada que proponía el positivismo. Esa es otra de las cuestiones. Y esto quiero que, a ver, de acuerdo, traten de que los alumnos de ustedes lo puedan ver. No se trata de excluir a nadie, se trata de que incluyamos lo que estaba. Entonces, incluir la forma simplificadora que tenía el positivo y considerar los fenómenos. Cuando nosotros estudiábamos, siempre pongo este ejemplo, cuando nosotros estudiábamos en el secundario estoy hablando, ¿no? Botánica, ¿qué estudiábamos? Un capítulo de la raíz, un capítulo de los tallos, un capítulo de las hojas, un capítulo de los frutos, un capítulo de las semillas. ¿Qué me quedó de la naranja a mí? Siempre lo digo. ¿Qué sé de la naranja yo? ¿Qué tengo de la naranja? Tengo la fruta, separada, por una cuestión local, de que acá en Luján, de la cual provienen mis antepasados familiares, sé que allí las plantas se daban hasta en la calle, ¿verdad? En las puertas de las casas. Entonces sé cómo son las hojas, sé cómo son los azares, porque me gustan los azares, por eso cuáles son las flores de la naranja. Pero si no, no las sabría, porque me dieron todo tan fragmentado, tan parcelado, tan compartimentado, que finalmente el alumno sabe sin saber nada. Entonces, lo que propone Morin es integrar estos modos simplificadores del pensamiento. Dice,
evita reduccionismos y mutilaciones, se autodefine como la aventura en espiral, que tiene un punto de partida histórico, en cuyo recorrido interviene el azar, pero que realiza círculos concéntricos con un final abierto. Significa que, por ejemplo, de la Tierra sabemos cuándo empezó la Tierra, que tal vez fue producto de una, si tomamos la teoría del Big Bang, que fue producto de esta explosión, cómo fue generándose, cómo se fue constituyendo. Sabemos cuándo empezó, pero no podemos saber en qué va a terminar la Tierra. Terminará, así estamos, y realmente se congelará, terminará en una estrella muerta, congelada, o será fruto de muchas explosiones y de allí surgirán nuevas cuestiones. ¿Cómo va a terminar? No lo sabemos. Es un final abierto. Y eso mismo pasa con todo, con todos los fenómenos de la naturaleza, con todos los fenómenos sociales, con todo, absolutamente. El sujeto humano, dice, es un sujeto hipercomplejo, es un sujeto cultural, pero también es social. Sin embargo, eso tiene una raigambre absolutamente biológica, que está inserto en lo biológico, forma parte de la biosfera, de esa biosfera que nosotros hemos olvidado y que nos hemos encargado de destruirla sistemáticamente, ¿no? Formamos parte de la biosfera. Fíjense, Morin dice, somos sujetos profundamente biológicos, y él dice que para poder entender al sujeto humano tenemos que entender que el sujeto humano está constituido por, en el capítulo 3, enseñar la condición humana, capítulo 3, enseñar la condición humana de los 7 saberes necesarios, va a dar una explicación que yo estoy segura que las va a dejar boquiabiertas. En la página 53, 52, 53, él explica lo humano de lo humano. Y dice que nosotros estamos integrados también por lo que él denomina bucles. La explicación, por ejemplo, de bucle cerebro-mente-cultura. Somos sujetos hipercomplejos, recuerden. Para poder entender esta hipercomplejidad tenemos que apelar a las ciencias naturales, a las ciencias sociales y a las humanidades. La literatura, las novelas rusas, vos lo sabés, Beatriz, Dostoyevsky me explica la naturaleza humana con una belleza tal que no me la explica la biología ni la anatomía. Pero fíjense lo que él dice aquí. Nuestra naturaleza tiene un bucle que se produce entre el cerebro, la mente y la cultura. Nosotros tenemos un cerebro que está constituido por una triada bioantropológica, que está constituida por un paleocéfalo. A ver, vamos a encontrar la parte, el céfalo, que es el heredero del cerebro reptil. Reptil, cuidado, todos lo tenemos. No vayan a pensar que ustedes no. ¿Qué hay en ese cerebro reptil, en esos resabios? Cuidado, no estoy diciendo que lo tengamos completo. Un resabio de paleocéfalo del cerebro reptil. ¿Qué tenemos allí? La fuente de la agresividad, de los celos, de los impulsos primarios. Y entonces allí se explica los celos y todos esos impulsos más primarios. ¿Estará siendo dominada por el paleocéfalo y por tanto por este cerebro reptil esta nuestra sociedad? ¿Estaremos siendo dominados por ese segmento del paleocéfalo? Es para pensarlo. La otra parte del cerebro, sí, Beatriz, es terrible, es el mesocéfalo. El mesocéfalo es la parte del cerebro que hemos heredado de los antiguos mamíferos. ¿Qué hay allí? Es donde se desarrolla la afectividad y la memoria a largo plazo. Por eso los elefantes tienen memoria, por eso también tienen afectividad los animales. Es ese mesocéfalo que hemos heredado de los antiguos mamíferos, cuidado. Y finalmente está el córtex, ¿no? Que
es el asiento de la manera más desarrollada de los mamíferos, que en el caso nuestro se constituyen, se forman dos hemisferios cerebrales, se hipertrofian en los humanos en el neocórtex. El neocórtex, que es lo que va a ser la base de las habilidades analíticas, lógicas, racionales. El asiento de las actividades racionales. Esto es lo que nos permite la cultura, la libertad, el libre albedrío. Entonces, pero antes de eso, cuidado, tener en cuenta que tenemos algún resabio de ese cerebro reptil, algún resabio de ese mesocéfalo de los mamíferos superiores y el córtex que en el hombre deviene en el neocórtex, que es finalmente el asiento de las habilidades racionales. O sea que, fíjense ustedes cómo somos probablemente culturales y sociales, pero también profundamente biológicos. Y además estamos absolutamente insertos y formamos parte de la bioesfera. No podemos separarnos. Entonces estamos destruyéndola y estamos destruyéndonos nosotros mismos. Es una epistemología que se interesa e involucra a los sujetos, a las sociedades, a los sistemas, con sus perturbaciones, sus retroacciones encadenadas. Los conocimientos implican metacognición, pero también conocimiento del otro. Esta epistemología nunca deja fuera al otro, al contrario, es la epistemología de la alteridad, diría yo. Siempre está considerando al otro. Se me fue. Bueno, y entonces aparece aquí una gran pregunta, que es la que nos estamos formulando desde que comenzamos. ¿Cómo formar? ¿Cómo capacitar? ¿Cómo actualizar? ¿Cómo trabajar con los formadores y con los sujetos que estamos formando para que vayan a formar nuevas personas? Desde el punto de vista de la lógica de la compleja, con una lógica dialógica, dice. Pero previo a esa lógica dialógica, perdón Martín, previo a la lógica dialógica, fíjense lo que hay aquí. Hay que definir una cosmovisión. Bueno, mi cuestión manual es horrible. Hay que definir una cosmovisión, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Una cosmovisión, una Weltanschauung, como dicen los alemanes. Implica que tenemos que adoptar una posición antropológica, una posición pedagógica, una posición didáctica, y aquí no la coloqué, pero es obvia, una posición psicológica. Eso es lo que necesariamente tenemos que tener resuelto para poder ejercer la tarea educativa. Antes de realizar la práctica educativa, tenemos que haber resuelto este problema, estos problemas que nosotros les denominábamos problemas previos a la tarea educativa, a la tarea áulica. Teníamos que haber definido como personas, como profesionales de la educación, cuál era nuestra concepción de hombre, cuál era nuestra concepción de educación, qué entendíamos por educación, cómo íbamos a ejercer esa acción educativa en el aula, es decir, la didáctica. Esto, por supuesto, conforma desde el punto de vista filosófico ese gran concepto y maravilloso concepto que es la cosmovisión de mundo y de vida, la Weltanschauung. Y por supuesto, desde el punto de vista de la epistemología compleja, esta Weltanschauung, esta cosmovisión, implica una lógica dialógica. Por favor, no piensen en lo que le doné rapidísimamente Karamazov, Crimen y Castigo, El Jugador. Totalmente, Beatriz, totalmente. Todo Dostoyevsky es, bueno, Dostoyevsky, mencioné Dostoyevsky, es uno de mis favoritos, ¿no? Para ilustrar este tipo de conflictos. En todo eso está Crimen y Castigo. En el Crimen y Castigo es el del estudiante universitario, ¿no? Sí, el jugador también es excelente. Y Los Hermanos Karamazov es una joya. Léanlo, por favor, es una joya. Es una joya. Bueno, lógica dialógica. ¿Por qué? Porque no es una lógica lineal, unidireccional, como la que planteaba Aristóteles.
No es una lógica de causa-efecto, no hay un solo efecto. Cuando nosotros decimos algo, se van a producir una serie de causalidades circulares hacia todas las direcciones, en muchas direcciones. Entonces, no es dialógica, es una lógica de la conjunción, es decir, del y, es una lógica en espiral. Es una lógica que va siendo cada vez más profunda, espiralada. No es una lógica sola, lineal, no, es espiralada, es al revés. Bueno, esa concepción dialógica de lo que decíamos recién, sabemos cuándo nació la Tierra, pero no sabemos cuándo y cómo va a terminar la Tierra. Sabemos cuándo hemos nacido nosotros, chicos. Desgraciadamente no sabemos qué día vamos a morir, ni tampoco sabemos cómo vamos a morir. Si lo supiéramos, bueno, estaría fantástico porque lo podríamos controlar, pero no sabemos, no sabemos, nosotros no sabemos, ni de nosotros mismos. Entonces, todo eso hay que aplicarlo a la vida. ¿Me comprenden? Entonces, vale aquí, entonces, ver, como docentes tenemos que ser capaces de definir, vale definirse, vale pensar que tenemos eso que yo les decía hace rato, la obligación ética y profesoral, de definirnos como profesionales de la educación. No importa que seamos profesionales de la educación del campo de la comunicación, del campo literario, del campo pedagógico, del campo psicológico, del campo de la ingeniería, acá no vale nada esto. Somos profesionales de la educación. ¿Qué formamos? Cada uno lo sabemos. Podemos dialogar, pero por supuesto. Podemos enriquecernos, pero por supuesto. Bienvenido sea el diálogo, porque nos va a enriquecer muchísimo, nos va a ayudar muchísimo. Es lo que está aportando acá Beatriz, que yo mencioné. Dije, bueno, fíjense, se me ocurre, dije, Dostoyevsky, y ella menciona una serie de 3 novelas maravillosas acá, ¿no? En relación a lo que acabábamos de decir, a la constitución del cerebro del sujeto humano. Bueno, como docentes debemos ser capaces de definir qué sujeto vamos a formar, pero también tenemos que ser capaces de responder qué es educar, es decir, cuál es nuestra concepción pedagógica, qué sujeto vamos a formar en nuestra concepción antropológica. ¿Qué quiero formar yo? ¿Quiero formar una persona? ¿Quiero formar un científico? ¿Quiero formar un periodista? Ana María, ¿qué quiero formar con este sujeto que tengo aquí adelante mío y que está esperando que yo le dé lo mejor de mí? ¿Qué quiero formar? Entonces, ¿cómo tengo que enseñarle? Porque de acuerdo a eso, o mejor dicho, de acuerdo a cómo entiendo yo qué es el aprendizaje, es cómo le voy a enseñar. Si yo entiendo que el aprendizaje es una relación de causa-efecto, es decir, de un paradigma pavloviano, ¿se recuerdan aquel científico ruso que trabajaba con los perritos y que les suministraba un estímulo y que el animal salivaba cuando escuchaba la campana y entonces se producía todo un aprendizaje condicionado de acuerdo a los reflejos condicionados del animal y a eso se denominó aprendizaje por condicionamiento? Bueno, ese paradigma sencillo que establece la escuela rusa, esa posición biologista de la escuela rusa, es la que va a llevar a toda la teoría conductista, va a formular la teoría conductista, por supuesto con los aportes de la escuela norteamericana y demás, ¿cierto? Con todos los aportes que hace y los adelantos que hace la escuela, pero no deja de ser un conductista. Dado un estímulo se produce una respuesta. ¿Qué hay adentro del cerebro? No me interesa porque eso es caja negra, decía el conductismo. Lo que hay aquí no me interesa porque es caja negra. Pero en el mismo momento aparece Vygotsky en la escuela rusa que va a decir, hoy en día lo caracterizamos como constructivista, que va a hablar de cómo se producen la formación de los procesos psicológicos superiores a través del juego entre los procesos que traemos con el ambiente, con el otro. Yo me constituyo y mis procesos de pensamiento se constituyen en función del otro y digo que es muy bello leerlo, entonces leanlo. ¿Qué es el aprendizaje para mí? De acuerdo a cómo yo lo entienda, voy a poder decir qué teoría voy a tomar para trabajar, para enseñar, y esto es didáctica. ¿Cómo enseño? Es didáctica. ¿Cómo considero el aprendizaje? Es psicología.
¿Qué sujeto a formar? Es la antropología. ¿Qué es educar? Es la pedagogía. ¿Qué es el conocimiento? Finalmente. Es la concepción epistemológica a la que voy a adherir, ¿no es cierto? Y entonces, la concepción epistemológica, yo creo que en este momento, desde el punto de vista de la formación docente y de la práctica docente, la más adecuada, la más nos va a dar más respuestas, es la concepción epistemológica compleja. Por eso me he detenido y he hecho rapidísimamente y horriblemente una síntesis de lo que es el pensamiento de Edgar Morin, maravilloso pensamiento, maravilloso él como pensador y todo lo demás, que por supuesto lo voy a dejar en el próximo posgrado, y me ayude mediante para el segundo cuatrimestre que será sobre creatividad. Y entonces vamos a entrar al gran pedagogo, maravilloso pedagogo latinoamericano con una serie, y fíjense lo que dice, el sujeto no es reflejo pasivo del medio, sino es el resultado de la relación con el sujeto, con el medio, etc. Y entonces allí aparece Paulo Freire. Yo decía, hay que poder responder qué tipo de sujeto humano vamos a formar. Aparece Freire con su antropología, es decir, antropos es hombre, logía es el estudio del hombre, el estudio de cuál es el sujeto humano que yo considero. Y Freire va a decir, si participamos algo, que su antropología va a decir, ay Martín, si pudiera agrandar esto, que vos sabés que no lo veo bien, el sujeto crea cultura, es capaz de crear cultura, y solo por el encuentro con el otro se hace hombre. El hombre es otro por el encuentro con el otro sujeto, pero también por crear cultura. También se hace hombre por la toma de conciencia que efectúa sobre su propio hacer, sobre su propio accionar con el mundo, sobre su propia forma de entender la realidad. Se hace hombre también por este concepto maravilloso que es el uso de la libertad. El hombre puede decidir por él. Estoy pensando en los sujetos que tenía Freire. Toda esta concepción de antología, él la va a definir y la va a ir definiendo y la va a ir construyendo, comienza a definirla cuando él trabaja con los sujetos analfabetos de Brasil. Recuerden que Pablo trabaja con los sujetos analfabetos de Brasil, ¿no? Y por la palabra, el último, a través de la palabra, el sujeto se hace hombre. Y entonces tengo aquí, mirá qué maravilla, qué pena dejé sin ver allí, sin que pudiéramos ver de Morin importantísimas. Quiero leerles una parte mínima de la biografía de Paulo Freire, que les comenté que nació en Brasil, por supuesto, él es hijo de una familia, de una madre espiritista, de un padre espiritista y una madre católica, y él es católico practicante, pertenece a la Escuela Mundial, al Consejo Mundial de Iglesias. En el Consejo Mundial de Iglesias conoce a Mauricio López, a nuestro Mauricio, y son grandes amigos con nuestro Mauricio. Ellos se encuentran en diversos lugares, trabajando, por supuesto, por esa iglesia del encuentro, del diálogo, de la otredad, como también lo decía Mauricio. Es decir, que son contemporáneos, trabajaron juntos. Pablo dice, la pedagogía de Paulo Freire es por excelencia una pedagogía del oprimido, que no postula un modelo de adaptación ni de transición de nuestras sociedades, sino modelos de ruptura, modelos de cambio, de transformación. No era un hombre de los gris, Pablo, precisamente. La alfabetización y por consiguiente toda la tarea de educar solo es auténticamente humanista en la medida en que procure la integración del individuo a su realidad nacional, en la medida en que le pierda el miedo a la libertad. Porque piénsense, por favor, piénsense y díganme, no a mí, por cierto, díganselo a ustedes, ¿cuántas veces tuvieron miedo de hacer uso de la libertad?
cuando se sintieron realmente libres y tuvieron miedo de hacer uso de la libertad. La libertad produce miedo y por eso es que hay que tener mucho valor para usar la libertad y para ser un sujeto libre. Hay que ser un sujeto de mucho valor, muy valiente. ¿eh? En la medida en que pueda crear en el educando un proceso de recreación, de búsqueda y de independencia, a la vez de solidaridad, es un sujeto libre. De Paulo Freire hemos publicado, bueno, Pedagogía del Oprimido, Extensión y Comunicación, Cartas a Guinea-Bissau, Apuntes de una experiencia pedagógica en proceso. Esto estoy hablando de las ediciones que ha publicado el siglo XXI hasta el año 82. Yo les dije que Paidós había recreado todo lo que era la obra de él y verdaderamente es así. Pablo es entonces un sujeto que comienza su tarea realizándola con el campesinado el analfabeto en Brasil, crea este método de enseñanza para que ellos aprendan a leer y escribir. Eso es que él se va a llevar ese método por toda América Latina. Comienza entonces formulando una concepción antropológica y por eso es que él dice, el hombre se hace hombre por el encuentro con el otro. Cuando él se encuentra con el otro hombre, no con el jefe ni con el dueño de la tierra. Esos no son, porque allí no hay un encuentro. Va a haber encuentro, ya se van a dar cuenta en qué momento. El hombre, cuando puede crear cultura, cuando puede hacer una verdadera toma de conciencia, cuando puede hacer uso de la libertad, entonces, y cuando puede decir su palabra, entonces el hombre es realmente un hombre verdadero, un hombre libre. Esa es la concepción antropológica que posee Pablo. Y el hombre se hace persona. El hombre es un ser inacabado, decíamos el otro día. Es lo mismo, es una concepción absolutamente filosófica. El hombre nace como un sujeto biológico en cierta manera, pero se va haciendo hombre, se va constituyendo hombre por el encuentro con el otro, por la creación de cultura, por el diálogo, ¿no es cierto? Se va haciendo hombre. El hombre no está solo en el mundo, está con el mundo. Y él dice su palabra, pero siempre la dice para otro. Si él puede decir la palabra para otro, entonces su palabra tiene valor. Piensen ustedes en este momento en lo que estamos haciendo. Si yo estuviera sola aquí en casa como estoy, hablando para mí misma, ¿qué sentido tendría? ¿Tiene sentido que yo hable para mí misma? No, sería una cosa media tonta, ¿verdad? Pero yo estoy hablando para ustedes, es decir, estamos en un aula y yo sé que ustedes están del otro lado, estarán cansados algunos, estarán algunos tomando unos mates, me parece genial, estarán haciendo otra cosa mientras están escuchando, pero están. Entonces mi palabra tiene valor porque yo sé que están y se la digo para ustedes. Entonces el hombre dice su palabra para que otra persona, y allí es donde adquiere significado la palabra. Si no, no tendría valor, no alcanza significado la palabra del hombre. ¿Cierto? El hombre es un ser educado, es un hombre, es un ser inacabado, decíamos el otro día. Y entonces, eso rápidamente, tres conceptos de qué es la antropología para Pablo, qué es el hombre para Pablo. Y entonces, ¿qué es la educación? También lo dijimos el otro día, cuando empecé la cita también de este libro, La educación como práctica de la libertad, y dijimos la educación es praxis, es este concepto que les he puesto aquí. La educación es praxis, es reflexión y acción del hombre sobre el mundo. ¿Para qué? Para transformar ese mundo. En la medida que el hombre pueda transformar, él va a poder ir creándose, encontrándose a sí mismo y descubriéndose como sujeto humano, hombre libre, capaz de producir y crear cultura. ¿Qué más es la educación? Y acá las quiero ver, y por favor las quiero ver, por favor. La educación es un acto de amor, absolutamente. Es un acto de coraje, es una práctica de la libertad. La educación es diálogo, es encuentro entre los hombres. Por eso es que el autoritarismo acá no tiene lugar,
Por eso es que el modelo pedagógico tradicional, autoritario, disciplinado, no tiene lugar. Aquí es una educación de entre los hombres. Los hombres nos educamos en sí, mediados por el mundo. Educar es un acto de amor, de esperanza, de fe, de humildad, de confianza, dice él. Estas son citas textuales. ¿De dónde? Esta última es Cartas a quien pretende enseñar. Es un libro bello que, bueno, no, lo perdí, lo presté, qué sé yo, alguien por ahí se perdió, se fue. Creo que ha quedado una fotocopia en el box, no lo tengo en casa. Es un libro bellísimo. Si pueden y lo encuentran, búsquenlo. Cartas a quien pretende enseñar. En el capítulo cuarto es cuando él dice, la educación es un acto de amor, es un acto absolutamente de humildad. Si yo no tengo humildad para pensar que voy a aprender del otro, yo no puedo estar en el aula, porque entonces quiere decir que yo me creo que yo tengo la verdad absoluta, y yo no tengo la verdad absoluta. ¿Mm? Es un acto de amor porque yo tengo que querer al otro. Si yo no tengo afecto por el otro, no puedo estar al frente de un grupo de personas tratando de darle lo mejor de mí, lo poco, lo mucho que yo puedo manejar de algo, ¿no es cierto? Pero también es un acto de esperanza. ¿Por qué esperanza? De esperanza porque yo tengo que tener fe y confianza, esperanza en que el otro va a poder decir su palabra. Cuando el otro diga su palabra, que no es repetir de memoria, por eso vuelvo a decir, no es trabajar con el modelo pedagógico tradicional, sino todo lo contrario, y ahí es donde empatamos el modelo vygotsquiano, de la pedagogía, de la psicología con el otro. Entonces sí, el otro va a poder decir su palabra. Yo tengo que tener confianza y esperanza en que él va a poder tener la capacidad para decir su palabra. ¿eh? Si la puede decir, entonces él se va a ir constituyendo como sujeto, como hombre. Y bueno, finalmente la educación es liberación. Se opone, lo que decíamos el otro día, Ana María, a la manipulación del docente, se opone a la alienación del hombre, porque en la alienación el hombre ha enajenado su conciencia, el hombre ha enajenado su mente, porque ya no piensa por sí así, piensa por el otro, por lo que le dijo el patrón, por lo que le dijo el dueño de la estancia, piensa por lo que le dijo el político, por lo que le dijo el senador, por lo que le dijo el grupo político al cual pertenece. Y el hombre no puede entonces ser un hombre verdaderamente libre si tiene su conciencia alienada. Y él no puede pensar por sí y para sí. De allí es que uno siempre tiene que tratar de decirle al alumno, caminá por donde quieras. Lo importante es que fundamentes y sepas por qué caminás por allí. Lo importante es que sepas fundamentarme por qué estás eligiendo ese camino, por qué decides pararte en esa esquina, por qué piensas que en esa teoría o en ese concepto vas a estar, te va a servir, quieres explicar. Lo importante es que él pueda reflexionar y ser cada vez más crítico y más consciente de esa posición que asuma. Esto vale para lo político, para lo ideológico, para lo religioso, para lo personal, para el amor, para todo vale. No estoy diciendo solamente que es una cuestión ideológica, vale para el ser humano, porque de lo que estamos hablando es del ser humano, del hombre. Entonces, significa lo que también dijimos el otro día, que nadie educa a nadie, nadie se educa solo, los hombres se educan entre sí mediatizados por el mundo, ¿verdad? Y entonces, algunas notas más. La educación es creación de cultura. El hombre, al comprender los elementos de su realidad, entiende y puede crear cultura. Fíjense acá en el libro que yo les decía, La educación como práctica de la libertad. ¿Lo ven? Ay Dios, ¿dónde me voy? Ahí, la educación como práctica de la libertad.
en la página 128, él, por supuesto que él va a ir narrando diferentes situaciones en lo que se llama el apéndice del libro, va a ir narrando diferentes situaciones que él usó y que se produjeron cuando él enseñaba a los campesinos en Brasil. Hay una que se refiere justamente a este slide, que se llama Cazador y Letrado. Y permítanme leerles por lo menos una parte. Dice, porque esto nos da una idea de cómo trabajaba él con alguien que no sabía leer y escribir. Fíjense ustedes. Se inicia el debate de esta situación distinguiéndose en ella lo que es de la naturaleza y lo que es de la cultura. Cultura, en este cuadro, a ver si pudiera. Ahí, ahí. Fíjense, hay un cazador, un pájaro, ¿no es cierto? Hay un cazador y un pájaro. Él muestra este cuadro, el del cazador con el arco y la flecha y los pájaros, matando pájaros. Entonces dice, cultura en este cuadro es el arco y la flecha. Mediten lo que estoy diciendo. Es el arco y la flecha, cultura. Las plumas con las cuales el indio se viste es cultura. Y cuando le pregunta si las plumas son de la naturaleza, responde siempre el hombre, el sujeto, el educando, dice, las plumas son de la naturaleza en cuanto están en el pájaro. Después que el hombre mata al pájaro, saca sus plumas y las transforma con el trabajo, ya no son naturaleza, son cultura. ¿Por qué? Porque la pudo transformar en plumero, en qué sé yo, en alguno de esos elementos que habrán usado en Brasil, pero pasó a ser instrumento que creó él con las plumas que le sacó al pájaro. Por tanto, ya no son naturaleza, son cultura. ¿Me comprenden lo que quiero decir? Por favor, ¿me entienden? ¿Mm? ¿Lo ven? Eso es cultura. La educación es creación de cultura. Por eso dice, el hombre, al comprender los elementos de su realidad, entiende que puede crear cultura. Al comprender los elementos de su realidad. El día de hoy, si ustedes ven la carpeta de imágenes, dice lectura de fragmentos de una novela. Bueno, esto tiene que ver con eso que van a hacer enseguida. La cultura crea cultura con los elementos del medio, como lo acabamos de ver, con las plumas del pájaro y el pájaro, y para ello debe diferenciar entre naturaleza y cultura, que es lo que acabamos de ver. Viene una nota de frescura con nuestra querida amiga Mafalda y la maestra, pero no es Mafalda acá la protagonista, sino otro ser maravilloso, entrañable, divino, al que amo, que es ¿quién? Libertad. Libertad y su maestra. Dice, ¿dónde estarás, Martín, amor mío? Te veo, porque no veo acá. Dice la maestra, a ver, Libertad, decime dónde están, por dónde sale el sol, dice. Y Libertad le contesta por la mañana. No, dice, pero no, por la mañana no, cuál es por qué punto cardinal? Entonces dice, el sol, eso no le importa, él sale igual. Entonces dice la maestra, a ver, ay, pero caramba, que no veo, Martín, ah, pero ¿por dónde sale? Sale por la mañana del living de mi casa, por la ventana del living de mi casa. No, dice la maestra, eso si lo ves desde tu casa. Y bueno, señorita, yo a mi edad no tengo otras muchas posibilidades de amanecer en otro lado. La libertad. Entonces dice la maestra, anda, sentate, por favor. Y entonces se va a sentarse calladita. Y antes de sentarse se para al lado del pupitre y le dice, qué pena, señorita, a mí me gusta tanto conversar con usted. Bueno, nadie dice su palabra, ¿no? ¿Me comprenden? Decirla es decirla para alguien, significa algo para alguien, sí, no sirve.
¿eh? Es una nota de frescura, que como por supuesto la trae esta maravillosa niña que es Mafalda. Bueno, la educación es comunicación. Esto que te interesa, Ana María, la educación es contacto, es diálogo, es encuentro, ¿eh? Es una relación en los hombres, decirla significa decirla para todos, no se da en el vacío, se da en situaciones concretas de orden político, social, económico, se da en el mismo nivel de dos personas. Cuando se da la educación en el mismo nivel entre las dos personas, allí hay encuentro. Quiere decir que el maestro bajó un poquito de ese pedestal intelectual en el que estaba y el alumno pudo ascender en ese caso para poder encontrarse con el maestro. Si no hay un mismo nivel para que las dos personas entren, no hay diálogo, no hay encuentro, más que el diálogo, no hay encuentro. Eso ténganlo bien claro. Por supuesto, es un concepto absolutamente filosófico y de la filosofía personalista, que no lo vamos a entender así en un momento, pero luego lo vamos a retomar. Respecto a la formación docente, desde el punto de vista de Freire, lo que ya hemos dicho, son claves la reflexión sobre la práctica y sobre la autonomía. En mucho tiempo y durante muchos años, yo decía, estuve trabajando 30 años en química, y durante muchos años discutíamos con los colegas si continuar dándoles esta temática acerca e insistir en que para ser docente había que tener determinadas características. Y sí, bueno, después dejamos de hablar de que había que tener determinadas características porque, bueno, no era una manera muy feliz porque se entendía que estábamos discriminando. Es decir, cuando nosotros volvemos a la democracia, hay todo un proceso de acomodamiento aún en nuestras estructuras mentales. Es decir, esto sí, esto no. Y también era mucho tiempo de andar a tientas, ¿no? Hasta que después, cuando volvemos a leer a nuestro gran maestro, él dice, sí, el docente verdaderamente para poder ejercer su labor bien, lo que yo les decía hace rato, tiene que amar al otro. Por lo tanto, tiene que tener determinadas condiciones, tiene que tener fe, humildad, esperanza, solidaridad. Sin esas, pero además, fíjense lo que dice acá abajo, debe tener curiosidad y debe tener creatividad. Debe tener curiosidad y creatividad. Lo que yo leía el otro día del otro libro chiquito, que el del grito manso, ¿se acuerdan? Una curiosidad sana, la curiosidad del niño, una curiosidad que lo lleve, pero una curiosidad esperanzadora, dice, y nunca renunciar a preguntar. El docente tiene la obligación moral, ética, de preguntar, preguntar y preguntar al alumno. No preguntar por ser una persona que pregunta cosas que no pueden, sino preguntar para ayudarle al otro a construir el conocimiento. La concepción reflexiva o modelo reflexivo del docente debe poseer un conocimiento emergente del escenario donde transcurre su práctica docente. Por favor, fíjense en eso. Yo no puedo estar repitiendo teorías, por más compradas que sean, de Harvard o de Gran Bretaña o las que se producen en Australia, aún aquellas que tienen que ver con toda una concepción pedagógica crítica, si yo no la he puesto en práctica aquí y yo no sé qué aquí, en mi realidad, con mis alumnos, con mi grupo de trabajo, estoy recitando de memoria algo que criticamos mucho en los 80, cuando fue el modelo pedagógico tecnocrático, ¿verdad? Bueno, su base es el conocimiento de sí mismo. Siempre se debe partir de la reflexión personal. El docente debe construir su propio método, entendiéndolo como un camino, como una guía a seguir, pero debe partir de sí y entonces él idear sus propias técnicas y su propio camino. Nuevamente, esto que te estoy diciendo y contexto, ¿no es cierto? Poder entender cuál es su realidad, cuál es su contexto y trabajar desde ese contexto. No puedo importar teorías,
porque sí, si mi contexto, como vamos a ver enseguida en la novela, en el fragmento de novela que está subido, que ustedes no sé si vamos a alcanzar a leerlo, pero el concepto es ese, el contexto, y entonces la enseñanza para la comprensión. Ahí aparece la enseñanza para la comprensión. ¿Qué propone la enseñanza para la comprensión? Desde el punto de vista de la didáctica. A ver, hice para responder a los desafíos de la formación, dije, hay que tener una concepción epistemológica clara. Di la epistemología de la complejidad a 1000, pero la vimos. Se enteraron de lo que piensa Morén. Vamos a una concepción pedagógica que contiene una concepción de hombre, es decir, una concepción antropológica desde Paulo Freire, una concepción de educación desde Paulo Freire, una concepción de qué es la formación docente desde Paulo Freire, y entonces, yendo cada vez más centrándonos en el aula, ¿qué es entonces la concepción didáctica que nos lleva a la enseñanza para la comprensión, que es la que luego nos remitirá a las inteligencias múltiples? La enseñanza para la comprensión, que por supuesto, no se preocupen, la vamos a ver en la próxima clase, que nos mueve y nos propone rescatar el valor de las preguntas y la necesidad de reflexionar sobre el propio trabajo. La necesidad de reflexionar sobre el propio trabajo, sea en el grupo, sea con el grupo de investigación, sea con el grupo de trabajo en el equipo docente, sea con los docentes y los alumnos, pero está la necesidad de reflexionar. Esta necesidad de reflexionar en la cual importa formar buenos principiantes, sobre todo comenzar desde el principio, desde el momento que iniciamos en contacto con el alumno al que estamos formando, empezar a trabajar la reflexión, porque si no, si vamos a darle que eso se va a hacer al final, no sirve. Piensen ustedes que tenemos que lograr esto, que está acá, que es el hábitus, lo que Bourdieu llama el hábitus, hacer verdaderamente la reflexión sobre sí mismo un hábito. Esto, lograr el hábito. Reconocer las inteligencias múltiples y el desarrollo de habilidades y estrategias inteligentes. Y para cerrar, una nota de frescura para que descansen de tanto que he hablado, que es este juego tan maravilloso de los niños en la playa jugando, pero que también nos remite a un contexto distinto al que tenemos aquí en San Luis, pero es finalmente una forma de que también tomemos conciencia de cuál es la realidad que tenemos en la Argentina, en los distintos puntos cardinales en los que podemos ir tal vez a trabajar, o no, ¿verdad? Y para hoy teníamos, ya termino, teníamos, si ustedes miran en la galería de imágenes, tenían allí escaneado un texto de un fragmento de, por supuesto, de donde la patria no alcanza, lo estoy tapando, donde la patria no alcanza, de Polo del Rojo, en la página 43, 44, 45, la tienen ustedes escaneada, luego la 70, 71, y allí yo voy a leer un breve fragmento porque es la que no tienen ustedes, y simplemente decir de que a él le dan licencia, estuvo trabajando ese primer año horroroso, en la escuela, porque no era escuela, sino era un rancho, lo tienen ustedes ahí, a esa parte, de cuando él llega al aula y se encuentra que el aula no es un aula, sino que es un rancho, bueno, en donde hay una víbora, en donde hay, qué sé yo, bueno, una cantidad de cosas que las van a ver ustedes. Y entonces él dice, cuando se va en el pequeño tiempo que le dejan de vacaciones, de periodo de licencia, dice, había transcurrido, la vida del maestro se diluyó en la honda ciudad de las piedras que atravesaban, se iba de su casa, ¿no es cierto? Es que hacía por más tiempo transcurrido, se dio cuenta que ese tiempo que había transcurrido lo había transformado de manera radical. Comprendía que el mundo, la vida del hombre estaban lejos de responder en su contenido y posibilidades a los conceptos primarios y superficiales que él tenía sobre ellos. Y sentía nacer otro hombre
estaba en posición opuesta al que formaron en la escuela normal, especialmente en lo que hacía al sentido histórico y social del proceso operado en el país. Cuando él sale de ahí es como que sale de nuevo a la civilización y se da cuenta que hay otra realidad. Después luego dice, el maestro, él que había creído que con su diploma bajo el brazo le bastaba para cumplir con su misión de educar, se daba cuenta que eso no era más que una simple papeleta de conchavo si no se le complementaba con una definida vocación, el estudio y el afán incesante de perfeccionamiento. También había comprobado que en gran parte de la enseñanza que recibiera no le servía, era inaplicable, pura chafalonía, sin valor. Fíjense qué tremendo, qué ilustrativo. Y eso que la escuela normal Pringles fue una escuela que pasó, por favor léanlo al fragmento de la novela, les ruego que lo lean y escriban allí qué les ha pasado a ustedes con esta clase de hoy y con el fragmento de la novela de nuestro muy querido Polo, porque realmente todo eso va en la carpeta de creación, nuestras creaciones. Fíjense ustedes, decía que la escuela normal mixta fue una escuela que ganó fama, no porque sí, sino que ganó fama porque fue una de las mejores escuelas del país. Por eso yo les decía el otro día, se destacan como escuelas normales, formadoras de maestros primarios, la nuestra, la normal de varones, la normal Pringles, y como formadora de profesores, la normal de Paraná, que nosotros tuvimos grandes profesores, y tenían una formación positivista absolutamente, y sin embargo él dice, no me sirvió de nada esa formación positivista, es lo que le sirvió. Ya van a ver qué quiero decir, o en la próxima clase conversamos qué quiero decir que había una formación positivista en la escuela. ¿Qué es lo que le sirvió a él? El contexto, porque de repente le llamaban para que curara a una persona que se estaba muriendo, de repente que ayudara en un parto, de repente que fuera a ver el nacimiento de un ternero que no terminaba de nacer. Es decir, el maestro era para todo. Me voy a callar, aunque sea brevemente, por favor, palabra, necesito saber qué pasó con ustedes en la clase de hoy, qué pasó, qué sintieron, qué movió o qué no se movió, o no les conté nada nuevo, o por favor digan lo que quieren, critican, cuestionen, rechacen, discutan, dialoguen, hagan lo que quieran, pero por favor digan su propia palabra. ¿Nadie en el aula? Ah, Beatriz está escribiendo. No quedó nadie en el aula. Quedan 3 minutos, sí, mi cielo, quedan 3 minutos, espérate.